nuevamente juntos. Gloria a Dios, le doy gracias al Señor que me permite estar compartiendo su palabra con ustedes cada domingo. ¿Cómo estamos? Bien. Esa es la pregunta, digamos, del domingo, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien. A pesar de, ¿no? Él fue puesto como luz de las naciones, hermano. Y es luz del mundo. Cristo. Y si estamos en Cristo, ¿cómo estamos? Bien. Sabiendo que nos sostiene y que Él nos ilumina. Ilumina nuestro corazón. Iluminó nuestro corazón en un momento que creímos en Él y nos rescató de las tinieblas, ¿sí? Porque el que me sigue no andará en tinieblas. Pastor, a veces me alejo un poco y siento que no son tinieblas del todo, pero empiezo a equivocar, empiezo a estar lejos de Dios, empiezo a errar. ¿Puede pasar? Y sí. Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús estaba enseñando después de la fiesta de los tabernáculos, la última fiesta anual judía. Lo interrumpe. Estamos en Juan 8, 12, fíjese un poquito más arriba, hay un suceso con la mujer adúltera. Él venía enseñando después de la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a ver la importancia de que Él está diciendo, por la que Él dice, yo soy la luz del mundo, porque está enteramente, totalmente relacionada con la fiesta de los tabernáculos. Ustedes saben que las fiestas judías predecían la muerte sacrificial de Cristo. Los que estuvieron en Egipto, entre o bajo la sangre del cordero, los primogénitos no murieron. Eso es una figura, ¿no?, de la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. No moriremos. Tenemos vida eterna. Por ejemplo, la Pascua estamos hablando, ¿no? El pasaje. Pero esta es la fiesta de los tabernáculos, la última del año. También se la llamó la fiesta de las cosechas. Terminaba una de las cosechas, estaban las cosechas anuales, ¿no? Se cosechaba todo lo que Dios había provisto. Lo interrumpen al Señor con la mujer adúltera, algo que habían armado a propósito. Los que estaban contra Jesús usaron a una mujer de señuelo, porque al hombre no lo trajeron. Y fueron los dos infraganti, ¿no?, o encontrados en el acto. Lo prueban al Señor y después de ese suceso, entonces, Juan 8:12, otra vez Jesús terminó de decirle a la mujer, ni yo te condeno, vete, le da el imperativo, es una orden, un imperativo es, no peques más. Termina el Señor de no condenar, de mostrar misericordia, de hacer ver el pecado en los demás, por eso se iban de a uno, se iban yendo los viejos primero, después los más jóvenes. Y el Señor entonces otra vez retoma lo que venía diciendo, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es hermoso, ¿no?, este pasaje cuando lo podemos comprender en el contexto, ¿no? En la fiesta de los tabernáculos se iluminaba principalmente el templo, principalmente el patio de las mujeres. Se le ponían unos candelabros inmensos que iluminaban la ciudad de Jerusalén.
no solo en el templo principalmente, en los atrios también del templo, pero también en las calles. Ustedes saben que la fiesta de los tabernáculos hablan de la provisión de Dios, o recordaban la provisión de Dios durante los 40 años en el desierto. Se llama la fiesta de los tabernáculos o las enramadas. El Señor en el Éxodo los tenía en los tabernáculos de enramadas, de hojas de palmera, de hojas o de todo tipo de ramas que habitaban debajo de eso, ¿no? Porque estaban en el desierto. Y acá entonces en las fiestas, en esta fiesta de los tabernáculos, se seguía haciendo, se convocaba, era una de las 3 fiestas anuales, la última, donde todo varón tenía que presentarse, ir a Jerusalén, venían de todos lados, era una fiesta inmensa que duraba 7 días, intensa, luces por todos lados, con el templo que era hermoso, ¿no? Iluminado, las calles, las terrazas de Jerusalén, y en las calles armaban enramadas, iluminadas, y la familia simbólicamente estaba debajo de eso, como estuvieron en el Éxodo, recordando la provisión de Dios y la mano poderosa de Dios, sacándolos de Egipto y sosteniéndolos durante los 40 años en Egipto, a pesar de estar en pura desobediencia. Ahora que comprendemos el contexto y comprendemos cómo se celebraba esta fiesta de los tabernáculos y qué significa la fiesta de los tabernáculos, en ese contexto, 1, 2, 3 días después de terminada la fiesta, el Señor es capaz de decir y puede decir: yo soy la luz del mundo. Había mucha luz en la fiesta de los tabernáculos. Los judíos creían en esa luz, por supuesto, como un símbolo de la protección de Jehová, pero ellos tenían que cambiar la mirada. Ellos tenían que arrepentíos, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, lo primero que dice Juan el Bautista en el ministerio público: arrepentíos. Y lo primero que dice el Señor en el ministerio público cuando comienza: arrepentíos. Arrepentíos, cambien de vida, cambien su pensamiento, vuelvan su mirada a Cristo. Viene Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, mírenlo y crean en Él. Él es la luz del mundo. Ahora lo está diciendo el Señor del mismo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. Si yo soy la luz del mundo, el Señor está diciendo: ustedes vuelvan, confíen, mírenme a mí que soy la luz. Lo entendían muy bien. Mire, cada cosa que decía el Señor lo entendían impresionantemente bien. Por eso lo querían matar, y muchas veces escapaba milagrosamente de las manos de ellos cuando quisieron tirar el pináculo, cuando lo subieron, cada vez que lo querían hacer daño, matar directamente o apedrear, ¿no? Por eso quisieron apedrearlo. ¿Se acuerdan cuando él dice: yo soy Dios? El verbo en mí ahí que vimos, yo soy el que soy, le está diciendo: yo soy Jehová. El verbo in mí, ¿se acuerdan? Existir o ser, y es ese ser atemporal. En el original es sin tiempo. Por eso quisieron apedrearlo después, Juan 8:58. Y él dice acá: yo soy la luz del mundo. Es hermoso ver cómo se manifiesta el Señor como hijo de Dios, como hijo con mayúscula de Dios, como Dios revelado en la persona del Hijo, Dios mismo. Sus antepasados, estaban los judíos, esos antepasados fueron iluminados. Ahora el Verbo encarnado quería disipar las tinieblas de los corazones, quería iluminar los corazones. Yo soy la luz del mundo. Quería sacar, disipar, destruir las tinieblas de nuestro corazón, del corazón del incrédulo, del que aún no había creído en Cristo. El Señor ilumina nuestro pecado y nos rescata del poder del pecado. Recuerden que cuando el Señor nos creemos en Cristo, Él nos rescata del poder del pecado, y el pecado ya no se enseñorea de nosotros, y no tenemos pecado como amo.
Nosotros podemos en Cristo Jesús no pecar, aunque hay una condición que Él sigue obrando en la santificación para que seamos cada vez mejores, parecidos a su Hijo. Nosotros tenemos en nosotros el poder de Cristo, que ya no nos hace esclavos del pecado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Acá yo soy, es el yo, el ego eimi, es enfático. Cuando el yo es enfático, es un presente del indicativo, un presente continuo. Yo soy el que era, el que soy, el que estoy siendo. Verbo ego eimi. Es una existencia continua sin respeto al tiempo. Entonces el Señor, cuando le dice yo soy la luz del mundo, se atribuye ser Dios. Él es Dios. Anote por favor Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jesús es mi luz, ¿no? Acá es Jehová es mi luz, Jesús es mi luz, Jesús es nuestra luz. ¿De quién temeremos? Qué hermoso es ver cómo el Señor está presente en todas las Escrituras, ¿no? En todo el Antiguo Testamento revela a Cristo hasta la revelación completa en el Nuevo Testamento. Yo soy, Él es el que era, el que es, el que será, e ilumina nuestros corazones. Acompáñenme por favor ahí nomás, estamos en Juan 1:9. Juan 1:9 dice así la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo está diciendo Juan, ya cuando empieza el Evangelio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y un poquito antes, Juan está hablando de Juan el Bautista, que vino por testigo. Jesús tuvo muchos testigos y dio mucho testimonio de que Él era el Mesías. Hay ahí un juego de palabras en cuanto a testimonio, que le decían tu testimonio no es válido, porque él había dicho si yo doy testimonio de mí no vale, no es valedero, y le hacían la burla. No quiero entrar en esto, pero es muy lindo, algún día lo vamos a hablar. Él no daba testimonio del mismo, el testimonio lo daba el Padre y el Espíritu Santo, y principalmente el testimonio fue cuando el Padre lo resucita entre los muertos. ¿Cómo no? ¿Cómo nadie dio testimonio? Era una burla constante al Señor y era una prueba, una puesta a prueba constante al mismo Señor. Cuando usted como cristiano tiene problemas de este tipo, hermano, que lo prueban, que siente que molestia, que hay ataque o que hay cosas que pueden pasar en relación a usted o decir o hacer cualquier cosa para... No se preocupe, Dios, Él es la luz del mundo. Él donde le abrió camino a usted, no lo cierra a nadie, pero estemos en obediencia. Lo más importante es estar en obediencia. Entonces, con la venida de esta luz al mundo, empezó a cumplirse lo del profeta, la profecía del profeta. Anote Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia es Cristo. Profetizado en Malaquías 500, 450 y pico de años antes. El sol de justicia, Cristo, que ilumina nuestros corazones. Nacerá el sol de justicia. Acompáñenme por favor, o anote Isaías capítulo 42, versículo 6. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Hablando de los postreros tiempos, del Mesías.
una luz que disipa la oscuridad en nosotros, ¿no? De los que creemos en Cristo y depositamos nuestra fe en el Señor, disipa la oscuridad de la ignorancia, las religiones, la superstición, toda filosofía y huecas sutilezas que habla el apóstol Pablo en Colosenses 2:8. Cuidado con las filosofías y huecas sutilezas. Pastor, solamente hago la gimnasia del yoga. Esa gimnasia del yoga está basada en los chakras que ellos consideran puntos energéticos, y esos movimientos que usted está haciendo están fundados en una filosofía y hueca sutileza de vidas pasadas y futuras, reencarnaciones. Yo solo hago la gimnasia, usted no solo hace la gimnasia del yoga. Usted está recibiendo adoctrinamiento de una filosofía y de una doctrina de demonios. Y como este detalle que doy, en algún momento podemos seguir hablando de detalles, porque saca la ignorancia de nuestros corazones, pero debe sacarla, y nosotros debemos renunciar a toda superstición, a toda religión. Las religiones, ¿qué hacen? Religan. Quieren volver a unir de alguna manera al hombre con Dios, amigarlo con Dios, reconciliarlo. Y tienen diferentes formas. Unas son las obras, otros es escuchando espíritus guías, como el hinduismo o el budismo. Otra es haciendo una meditación en blanco de la mente, cuando el Señor nunca habla en la palabra de esas meditaciones en blanco, sino que siempre nosotros reflexionamos y meditamos Selah en Cristo Jesús. Porque esa luz, ese sol de justicia, cuando nosotros tenemos una relación con Él, ilumina mi corazón y me saca de la ignorancia. De la ignorancia de lo que hablamos y de todo tipo de ignorancia. De la ignorancia en el maltrato. De la ignorancia cuando hablo de más. De la ignorancia cuando no me doy cuenta y divido una iglesia. De la ignorancia cuando me exhortan, me corrigen y sigo haciendo y sigo en el error. El sol de justicia, si está en mí y yo estoy en un camino de obediencia, ese sol de justicia me tiene que sacar de ese error. De las filosofías y huecas sutilezas y de los errores que nombramos hace 10 segundos. Por eso la pregunta, el pedido, examíname, oh Dios. Nosotros debemos saber lo que hay en nuestro corazón. Nosotros no podemos seguir en un lugar que está muy incómodo, no podemos seguir en un lugar que me parece que está todo mal. No podemos seguir en una congregación donde siento que yo podría hacer mejor las cosas que todos. No se puede. Porque nos saca de la ignorancia. No puede estar en una congregación negociando cosas, como negociaba Jacob. Señor, si me das esto te voy a dar el 10%. No hagamos eso. Porque la vida de Jacob fue dura. Dice, duros fueron mis días en la tierra, ¿no? Mis años. Entonces, el Señor después lo dobló. ¿Pero para qué? Si nosotros, el sol de justicia ya iluminó nuestro corazón y nos quiere sacar de todo error. Y esto implica entonces que este mundo necesita el sol, necesita esa luz de ese sol que es Cristo, porque vivimos en tiniebla, el mundo está en tiniebla. ¿Hay tinieblas morales? Sí. ¿Hay tiniebla espiritual? No se separa eso. ¿Cómo separo yo cómo dividimos nuestro cuerpo, espíritu y alma? ¿Cómo lo dividimos? Está todo junto. De lo que está lleno mi corazón, eso habita en mi alma y eso va a hablar mi boca y eso va a ser mi cuerpo, como instrumento de iniquidad, no como instrumento de justicia. Pastor, yo vengo a la iglesia, vengo todos los domingos. Sí. Muy bien. Pero ¿cuál es su relación personal con Cristo durante los 6 días de la semana? Reflexiona en la palabra.
Le pide a Dios que muestre lo que hay que cambiar en su corazón, porque usted a lo mejor estamos a veces equivocando el camino y tomamos caminos que parecen que son correctos. El hombre toma caminos que parecen que son correctos, pero terminan en caminos de muerte. Yo soy la luz del mundo, y después hace otra afirmación. Hace la primera afirmación: yo soy la luz del mundo. Gloria a Dios. El que me sigue no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Acá, cuando la palabra en el original dice sigue, se refiere a alguien que sigue a alguien con una completa entrega de todo su ser para obediencia. Wow, todo eso es sigue, sí. Todo eso significa sí. Porque en el original, en el griego, hay un sentido, que una palabra da el sentido completo que por ahí es un renglón o dos renglones. Significa todo eso. Ese es una entrega por completo a alguien o a ese a quien se sigue. ¿Estamos entregados completamente a quien seguimos? Yo entiendo, hermanos, que nosotros siempre lo primero que nos va a salir es sí, pero pensemos, hablemos con Dios. Aún en los detalles de nuestra conducta, en los detalles de lo que hablamos, en los detalles de lo que pensamos. Acá no somos ninguno mejor que el otro. Acá estamos llenos del Espíritu o no estamos llenos del Espíritu. Acá andamos según el Espíritu o andamos según la carne. No hay mucho más. Y nosotros queremos todos estar llenos del Espíritu, ¿no? ¿Queremos toda la llenura del Espíritu? Usted me dirá, pastor, ¿qué quiere decir que me llena más de Espíritu? No. Quiere decir que el Espíritu tiene más de nosotros. Que el Espíritu, que nosotros vivimos para Dios. Esa es la llenura del Espíritu. Cuando estoy lleno del Espíritu, yo hago cosas del Espíritu, porque se contradice con las obras de la carne, para que no hagan lo que quisieran. ¿Se acuerdan? Es impecable. Miren, ustedes, las obras de la carne se contradicen con las obras del Espíritu. ¿Por qué? ¿Para qué? Y ahí da el para que no hagan lo que quieran. No podemos hacer lo que queremos, pero tampoco podemos pensar lo que queremos, porque Él nos manda a pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, en todo lo honorable. Cuánta responsabilidad, ¿no? El Señor está diciendo acá, si lo parafraseo, le vamos a darle sentido en un contexto completo de la Biblia. Quien se adhiere a mí continúa aprendiendo de mí. El que me sigue, quien se adhiere a mí continúa aprendiendo de mí. Imita mi ejemplo y se gobierna por el mandato de mi palabra y mi espíritu. Que me sigue de cerca humildemente y en forma constante. Ese es el que me sigue, no andar en tinieblas. No hay otro, ¿eh? El corazón redimido anhela tener comunión con Dios. Hermano, el corazón redimido, nuestro corazón, el deseo más grande no es tener un plan para mi vida, que está bien, lo podemos tener. El deseo más grande es la relación y la comunión con Cristo. Pastor, todavía no lo tengo. Siento que tengo un poquito, pero un día mucho, una horita mucho, después se borra en mí, empiezo a buscar otras cosas, creo que tengo que encontrar tales o cuales cosas. Y me olvido del servicio, de servir al reino, para el reino, y empiezo a buscar lo que perece. Empiezo a buscar y pongo toda mi energía en eso que Dios me dice, no le pongas tu energía ahí. Ponela así como responsabilidad, porque Él nos manda a ser responsables. Hay una responsabilidad, pero no toda tu energía ahí. Salmos 27:8. ¿Se anima a leerlo algún hermano? ¿Cómo no se va a animar? Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Fíjese, mi corazón ha dicho, ¿no? Mi corazón ha dicho. Ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré.
deseo es la búsqueda del rostro de la presencia de Dios. Del rostro de Dios es buscar a Dios. Nosotros buscamos el rostro en sentido simbólico, porque nosotros buscamos, ¿cómo lo buscamos a Dios? ¿Por medio de qué? De su palabra. Esos antropomorfismos, ¿se acuerdan? Que se le hablan del rostro de Dios. Es para que nosotros entendamos mejor, porque nadie vio a Dios, es espíritu. Y sin embargo es una persona, ¿sí? Que tiene todas las características de una personalidad. Para Jesús no existen seguidores a medias. Acompáñame a Mateo 16:24. No hay seguidores a medias, ¿eh? Mateo 16:24. Vamos a leerlo todos juntos, si les parece. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El sol de justicia, que es Cristo, que ilumina todo, también nuestros corazones, nos habla de unas características que tiene o que debe tener el seguirlo a Él. Y las características es negarse a sí mismo y tomar una cruz. Cuando yo me niego a mí mismo, quiere decir que niego mis deseos, aplaco mi yo. Mi yo quiere eso, sé que estoy invirtiendo tiempo en algo que no estoy juntando tesoro en el cielo. Entonces yo meto tiempo, pero yo no niego mi yo. Niéguese a sí mismo, niegue lo que usted quiere, niegue lo que su corazón le miente, niegue lo que su corazón le engaña, porque el corazón es perverso, es engañoso. No le haga caso al corazón, dice la palabra de Dios, hágale caso al sol de justicia, que ilumina su corazón. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Si es necesario, el seguidor de Cristo va hacia la muerte, si es enviado por Dios. Porque el camino, cuando el Señor dice encara para Jerusalén, en algunas versiones dice el Señor encara para Jerusalén, ese es hermoso. Encaraba la cruz. Más allá del temor que tuvo como ejemplo para nosotros, podemos temer, pero si el Señor nos dice anda, toma tu cruz, negate a vos mismo. No, Señor, no quiero yo morir, ¿no? Es un ejemplo. Yo no quiero morir, yo quiero ser esta vida. Negá eso en vos. Aún negá eso porque yo quiero que vengas que por mí des hasta tu vida. El sol de justicia, que es Cristo, que ilumina, que fue puesto por luz a las naciones. El mismo Dios nos está diciendo esto. La autorrenuncia, la famosa autorrenuncia. Renuncio a lo que creo que es bueno, porque no sé si es bueno. Renuncio a lo que creo que tengo que lograr. Eso el pastor, yo entonces no tengo que lograr nada, no tengo que tener una carrera, no estamos hablando de esto. Es cuando yo pongo toda mi esperanza en mi carrera, cuando yo pongo todo mi destino y toda mi vida y todo el sentido de mi vida en algo que no sea Cristo. Los judíos siguieron a la columna de nube y de fuego como su guía durante el éxodo. Ellos lo siguieron. Ellos seguían una nube de día que los cubría del calor y una columna de fuego que era la que representaban en la fiesta de los tabernáculos, con esas luces que les daba calor y era guía. Y ellos lo siguieron. Pero hay una revelación hermosa en el Nuevo Testamento acerca de quién era ese guía. Miren, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 3.
1 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4. Fíjense que en el 2, yo se los hablo un poquito, pues vamos a leer. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa que fueron bautizados en Moisés? Que fueron sumergidos en él como líder. Cuidado, no está hablando del bautismo de agua ni nada. Fueron identificados y sumergidos en él para respetarlo como su líder. Cuando se sublevaron contra ese líder, todo iba muy mal y el Señor abría camino de otra manera y el pueblo de Dios se retrasaba. La hermana de Aarón, la hermana de Moisés que se rebeló contra el mismo hermano Moisés, y Aarón, el hermano de Moisés, que se rebelaron contra Moisés, porque dijo, si Dios le habla a Moisés, ¿por qué no nos habla a nosotros? Se sublevaron contra el liderazgo de Moisés puesto por el Señor. María terminó con lepra y no murió porque intercedió Moisés, y Aarón suplicaba al hermano que lo perdone. ¿Amén? Y el pueblo de Dios, dice, se retrasó 7 días. Paró 7 días. No hay que parar, ¿no? Corintios, en primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, me gustaría que lo leamos juntos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca amén. Qué hermoso ver la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Simbolizaba la roca, un símbolo de Cristo, y lo sigue. Pastor, ¿cómo lo sigue la roca? Había una creencia en la Mishnah, son los libros de tradición judía, que decían que el agua los seguía. Y en realidad el agua lo seguía. Lo seguía. Ejerciendo el poder milagroso y espiritual de Cristo. Lo seguía, porque ellos, si tuvieron 40 años en el desierto, tenían agua, ¿no? Muchas veces faltó el agua. Y cuando todo parecía perdido, hermano, cuando todos decían, volvamos, nos vamos a morir de hambre, Señor, lo probaban a Dios. Jehová, si estás con nosotros, necesitamos, como Jacob, si yo, sí, Señor. Y cuando todo parecía perdido, el Señor 2 veces le saca agua de la roca más dura que existe, del pedernal. ¿Se acuerdan? Aguas de la rencilla, las aguas de la rencilla, las aguas de la pelea. Y esa roca era Cristo. Agua provista milagrosamente por la roca que es Cristo. ¿Está difícil una situación que está pasando? Si piensa que no hay esperanza, piensa que todo está muy difícil y que todo posiblemente pueda seguir empeorando, yo le digo, por ahí sigue empeorando. Hay un ánimo, hay desánimo, hay quebrantamiento del corazón o del alma, pensamientos, emociones que se vuelven pasiones, pensamientos inadecuados, y una voluntad mal dirigida, porque ese es el alma, y una voluntad que en vez de dirigirla hacia acá, la dirijo hacia donde Dios me dice que no la dirija. Bueno, yo le digo algo: cuando todo parece estar perdido, el Señor saca agua de la roca más dura que existe. Cuando usted sienta que está en el fondo del pozo, por lo que sea, por pérdidas, por un corazón que no cambia, hermano, hay corazones que se endurecen y uno le pone ganas y no cambia, y no cambia, porque tiene que haber un arrepentimiento genuino. Cuando usted aún en esa condición, clamando a Dios por ese corazón endurecido y no hay salida, usted tiene que saber que primero las aguas seguían al pueblo de Israel, y segundo tiene que saber que esa roca era Cristo, donde de esa roca que es Cristo, de esa roca más dura, roca del pedernal, sacó
agua. Bebieron todos, 1,5 millones de personas, 2 millones, más todas las bestias. No sacó 2 gotas. Sacó, dio abundantemente. Se entiende que se entiende que estaban celebrando y rememorando el pueblo de Israel en Jerusalén en esa fiesta última anual de los tabernáculos. Esa provisión de Dios, ese cuidado de Dios, ese agua dada por su cuidado del pueblo. Y en ese contexto, el Señor dice: yo soy la luz del mundo. No andaré en tinieblas. Nos alejamos a veces, y vamos cerrando con esto, nos alejamos a veces. Vamos al Salmo 43, me encanta, Salmo 43. Salmo 43, 3. Espero que usted lo pueda leer entero en algún momento, si ya no lo leyó. Salmo 43, 3. Viene complicado el salmista diciendo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desechado? Pero Santiago nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, le echamos la culpa a Dios que se alejó. Dios nos aleja, Dios está siempre, nosotros tomamos otro camino, nos alejamos de Él. Él nos quiere traer a su camino, Él nos quiere traer a la obediencia. Y el salmista dice: ¿por qué? Líbrame de gente impía, viene diciendo. ¿Por qué? Versículo 2, 43, 2 de Salmos. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué estás enlutado por la opresión del enemigo? Señor, ¿dónde estás? Estoy, ¿por qué tengo que vivir angustiado? Si ¿dónde estás? ¿No? Pide la presencia. ¿Vieron cuando dice: Señor, esto me llega como ese? ¿Dónde estás? Y Él está. Pero hay un cambio en el salmista, en el versículo 3. El mismo cambio que tiene que haber nosotros, que estamos iluminados por el sol de justicia que es Cristo. Fíjense, 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Envíame tu luz, porque sos la luz del mundo, y tu verdad. Wow. Y el versículo 5 que me conmueve: ¿por qué te abates? Se habla a sí mismo el salmista. Habla a su alma, a sus pensamientos, a sus emociones, a su voluntad. ¿Por qué te abates, oh alma mío? ¿Por qué estás desanimado? ¿Y por qué te turbas? ¿Y por qué te angustias dentro de mí? Espera en Dios, es decir, en Dios voy a seguir confiando. Porque aún he de alabarle y voy a seguir alabándolo. Salvación mía, Dios mío. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? En el corazón puede haber nuestro corazón. Envía tu luz y tu verdad, ellas me van a guiar. Cuando siento eso, que solo la luz de Cristo me guía, yo termino diciendo: yo voy a seguir alabando. ¿Por qué te angustias, alma? Deberíamos hablar nosotros mismos. ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Por qué me siento así con estos pensamientos, estas angustias, estos desánimos? Yo voy a seguir alabando. Yo voy a seguir confiando en Dios. Ustedes saben que la palabra de Dios muchas veces se toma también como luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, ya lo conocemos. Pero ahora lo vemos en un contexto más amplio, más amplio y con más sentido. O sea que, pastor, la luz de Cristo es su palabra. Y también lo podemos imaginar al Señor como hijo del hombre, en un cuerpo como un hombre, Dios y hombre, resplandeciente. Y lo podemos imaginar porque Él es eso. Pero la luz de Él la encontramos en su palabra, porque dice: lámpara a mis pies. Es tu palabra y me alumbra el camino. No tiene que haber falsas religiones, no hay religiones, no hay sutileza, hermano.
No andaré en tinieblas. Aquellos, porque dice, estamos en Juan 8, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, no van a tener error, no van a estar siendo engañados. No van a estar siendo engañados. No va a andar en tinieblas. Va a estar entre las tinieblas, pero no va a ser engañado, no va a caer en el error. Porque va a depender de la luz de la palabra de Dios. Sino que tendrá la luz de la vida, dice, ¿ven? ¿Qué dice? No andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Acá debemos leer, la luz que da la vida. ¿Quién es? Cristo. La luz de la vida es Cristo. La luz que da la vida es Cristo, que nos da la vida eterna, ya la dio. Creímos en Él y ya la dio. Está sustentada, está asegurada, es abundante y eterna. Esta luz, este sol, esta luz que fue puesta a las naciones, hace una posesión interna en nosotros y nos da la vida espiritual, ¿no? Un espíritu que estaba muerto. Así como mueren las plantas por falta de luz, así ocurren los corazones que le falta la luz de Cristo. Amén. Qué importante tener la luz de la vida en un mundo hundido en tinieblas, pero además implica la importante responsabilidad de ser luz del mundo. Él nos manda a ser la luz del mundo, ¿recuerdan? Nos dice que somos sal y luz, ¿recuerdan? Pero la luz es Él. Sí, pero hay una luz interiorizada al creer en Él que mora en nosotros, que es Cristo, porque vendremos y haremos morada. Entonces, y la luz no está puesta, alguien no enciende un candelero para ponerlo abajo de una mesa y para poner una vasija encima, no la tapa. Nosotros no nos tapamos, nosotros no nos quedamos entre cuatro paredes. Pastor, usted a veces dice un cristiano aislado no corresponde, no es bueno, no corresponde, no sirve para él, para su vida espiritual, porque usted no pone la luz iluminada, usted es luz iluminado por Cristo en su corazón, usted no va abajo de una mesa, usted va a reflejar esa luz que se refleja en Cristo, de Cristo en su interior, usted lleva esa luz a otros para que resplandezca esa luz en otros. Amén. Para poder andar en luz tenemos que estar en Cristo, y para poder reflejar esa luz tenemos que tener obediencia, para que otros crean en Cristo y sean iluminados por el sol de justicia. Mira, el contexto también inmediato, y terminamos. La mujer adulta había caído en la oscuridad. La mujer fue salva. Y todos los que fueron a acusarla llegaron incrédulos sin salvación, y se fueron incrédulos y sin salvación. Se fueron con orgullo en sus corazones. En ese contexto también es que dice: yo soy la luz del mundo. Todos los que vinieron recién, hay oscuridad y tiniebla en su corazón. Y entonces retoma el mensaje que venía diciendo después de ese incidente, y dice: yo soy la luz del mundo. Vamos a orar. Padre mío, Dios mío, gracias porque has traído palabra. Gracias, Señor, por la luz de tu Hijo Jesús que ilumina nuestros corazones, Señor. Gracias porque cuando creímos en tu Hijo, Señor, ese sol de justicia, Señor, que es tu Hijo Jesús, iluminó nuestro ser. Queremos andar en ti, andar en obediencia, que esa luz se refleje a otros, Padre Santo, para que lleguen a ti, te conozcan y sean luz. Como nosotros somos luz, queremos andar en el Espíritu, queremos obedecerte. Gracias, Padre, por esta palabra que has traído. Gracias, Señor, porque eres la luz del mundo para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.